Vamos a hablar sobre manejo multidisciplinario en acretismo. ¿Por qué hay una plática de acretismo en una actividad de piso pélvico? Bueno, porque como van a poder escuchar en el transcurso de los próximos minutos, la intención es que podamos hacer equipo y tomar el papel de este liderazgo que se ha ido perdiendo. Entonces, me refiero se ha ido perdiendo en el sentido de que todos creemos que somos los dueños de la pelota, pero a la mera hora la pelota se nos pierde y no sabemos ni a quién echarle la culpa y sobre todo cómo poder tomar responsabilidades. Entonces, en esta conferencia lo que voy a hablar es lo que creo que debemos de tener como ginecobstetras, no solamente para enfrentar de una mejor manera esto, sino también como para prevenirlo. Y voy a enseñarles algunas de las estrategias que están ya empezándose a demostrar que son efectivas para manejar estas pacientes desde una prevención mucho más antes de lo que quizá al entrar a este auditorio pudieran haber contemplado. ¿Cuáles son, desde mi perspectiva, los tres problemas principales en este contexto? El primero es que sigue operándose acretismo sin un diagnóstico. Truena la bomba en el quirófano. Ese es el primer problema. El segundo problema es que se desconocen que existen nuevas opciones quirúrgicas. Hay mucha información, pero no es una información que esté permeando a donde se necesita. Y el tercer problema, desde mi punto de vista, es que existen muy pocos equipos multidisciplinarios que sean efectivos y que realmente funcionen. Ahora, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuáles son las causas por las que esto se está dando? Y bueno, las causas aparentes son una falta de empatía, una falta de compromiso, quizá una ignorancia o una indiferencia. Pero yo no creo que sea eso. Yo más bien creo que atrás de eso, haciendo una cosa que se llama redefinición de apatías, que en esta analogía del prisma que Fernando ayer también nos compartía con vejiga hiperactiva, yo creo que realmente atrás de eso hay una percepción de que no se puede hacer algo, es decir, pues ya es algo inevitable, pues al que le toque y que ojalá se haya persinado. Dos, que existe un desconocimiento de cómo y por dónde empezar. Y tres, esta famosa procrastinación. Entonces, en esta mañana y en estos próximos 15 minutos voy a tratar con argumentos, con evidencia y con ejemplos prácticos, voy a tratar de que paliemos esos problemas desde sus orígenes. Y hay 5 mensajes claves que quiero que nos llevemos esta mañana. Los 5 mensajes claves son: 1, hay que incrementar nuestro índice de sospecha y búsqueda intencionada de acretismo. 2, hay que referir oportunamente a la paciente que ya tiene un acretismo o que sospechamos que pueda tener un acretismo. 3, hay que hacer un plan de manejo individualizado, y esto significa individualizado para la paciente e individualizado para el centro en donde vamos a atender a esa paciente. 4, debemos conformar a la brevedad un equipo multidisciplinario que sea eficiente. Y si no lo tenemos, al final de esta conferencia voy a enseñarles los pasos de cómo hacer que las cosas pasen en formar un equipo multidisciplinario, en mejorar sus atenciones de consultorio o en hacer ese proyecto que tienen en la bandeja. 5, trabajar en equipo. No sabemos trabajar en equipo y es importante aprender a hacerlo, porque si no nos va a tocar esto, nos va a tocar que cuando estamos en un quirófano de pronto nos llaman y les dicen: oiga, doctor, necesitamos que venga y nos ayude con un pequeño problemita. Ahora sí, estos mensajes que ahora voy a tratar de fundamentarlos, empezamos por aquí. Muchos de nuestros nacimientos son por cesárea, y si a la cesárea le combinamos el que se presente una placenta de inserción baja, entonces tenemos los dos componentes más importantes para el riesgo de que una paciente tenga un acretismo. Ahorita, las cifras actuales dicen que 1 de cada 20 pacientes que ya tuvo una cesárea o una cirugía uterina, y aquí es muy importante que yo les recalque que aquí cuentan los legrados instrumentados cuentan como si fuera una cesárea, y es importante que sepamos que de todas esas, 1 de cada 20 va a presentar algún grado de acretismo. Entonces, imagínense que esta es no su paciente, no, este es su familiar. Esta es su esposa, su hermana,
su hija. Entonces, si estamos diciendo que la evidencia dice que el 50% de esas pacientes las atiende una persona que ni siquiera sabía que tenía acretismo, yo les haría una pregunta. ¿Alguien lo conoce? ¿Saben cómo se llama este doctor de los Simpson? Bueno, si yo les preguntara, ¿quién quisiera que atendiera a su familiar? ¿Esta persona o esta persona? ¿Lo conocen? Él. Bueno, pues uno se llama Nick Riviera y el otro se llama doctor Palacios Jaraquemada. Uno es un doctor parodia de los Simpson, que se supone que es doctor y realmente no es tan hábil, y el otro es, desde mi punto de vista, la persona que más sabe de cirugía en acretismo en el mundo. Entonces, ¿quién les gustaría que atendiera a su familiar? La respuesta es clara, ¿no? Bueno, pues quizá no tendríamos que tomar esa decisión si nos vamos muchos años atrás, antes de que pase eso, antes de la primer cirugía de esa familiar, porque hay cosas que sí se pueden hacer diferentes. Soy Heriberto Lizaola, estoy en San Luis Potosí, ahí tienen, de verdad se los digo de corazón, su casa. Si en algo podemos apoyarles y sumarnos a sus esfuerzos, quiero que sepan que estamos con la voluntad y la disposición de poder hacerlo. Entonces, concretando, sí existe una diferencia. Hay la paciente que la atiende, quien le truena la bomba, y la paciente que la atiende, quien debería de estar atendiendo, que son los centros de alta excelencia. Y hay un personaje en Latinoamérica también, junto con el doctor Palacios Jaraquemada, que hasta el día de hoy es, creo, la segunda persona que más sabe de acretismo, que se llama Álvaro Nieto Calvache, que ya nos dio aquí unas conferencias y que quienes pudieron asistir saben de lo que me refiero. Entonces, ¿en qué consiste un equipo multidisciplinario? Porque así se llama esta conferencia. Pues un equipo multidisciplinario es aquel en el que intervienen muchos especialistas de diferentes especialistas, pero de diferentes especialidades, pero que además tienen que trabajar en una misma circunstancia, en un mismo momento, cada uno con sus conocimientos y sus competencias diferentes, pero deben de hacerlo a través de todo un ejercicio y no de un solo momento. Es decir, tendrían que estar trabajando no solamente dentro del quirófano, sino planeando lo que van a hacer con la siguiente paciente. Y eso es lo que no estamos haciendo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Que nos gusta la cirugía de piso pélvico, que venimos aquí por lo del prolapso, por la incontinencia. Bueno, tiene que ver porque en el momento de los catorrazos y que de pronto nos dicen, ahí está ya programada la paciente, en donde a lo mejor hay algún problema, pues tendría el ginecólogo como dos posibilidades. Híjole, ¿qué hago? ¿Le hablo al uroginecólogo o pido mi pase de salida? Bueno, para no tener que tomar estas decisiones, creo que hay la manera de hacer las cosas diferentes. Y para eso vamos a utilizar este desglose de análisis del problema en 7 momentos cruciales. El primer momento se llama anticipación y no necesitamos tener una bola mágica que nos diga qué paciente es la que tendríamos que estar vigilando de manera más estrecha. ¿Por qué? Porque sabemos cuáles son, y ya se los presenté al inicio, los dos enemigos que cuando se conjuntan es lo que más riesgo le va a generar a la paciente. Pero también cuando hablamos de anticipación nos referimos a tomar decisiones antes de que truene la bomba, como cosas tan sencillas como ponerle doble vía a la paciente, como el abrirle las piernas, los repositorios de las piernas a la paciente, porque ahí en la paciente, entre sus piernas, vamos a poder hacer dos cosas, que se meta un tercer cirujano y que nos ayude, y la otra, que puedan visualizar si existe un sangrado. Les ha tocado cirugías en donde terminan la cirugía, donde aparece que no hay tanto sangrado y cuando la descubren a la paciente hay un verdadero pozo. Bueno, pues este tipo de pasos es lo que tenemos que hacer desde antes. El otro momento crucial es la identificación previo a la cirugía y para eso no me voy a meter porque hubo actividades específicas de cómo abordar el diagnóstico en una paciente que tiene el antecedente de riesgo. Acuérdense, cualquier tipo de manipulación uterina. Pero hay otro momento de identificación que es la identificación transquirúrgica. Quienes entraron a la conferencia del doctor Álvaro
él hablaba de una identificación y una propuesta, ahorita les voy a presentar algo al respecto, de una etapificación transquirúrgica. Pero quiero presentarles algo que ahora ya se conoce como el signo del bulge o del hoyuelo, que es una paciente en donde si ustedes traccionan el cordón umbilical gentilmente, pueden ver que se deprime, se hace como un hoyuelo en ese útero, y eso no pasa en una paciente en donde tiene quizá a lo mejor un acretismo. Bueno, el otro momento es esta identificación transquirúrgica, en donde vamos a poder saber que esa paciente ya entró o debería de entrar con un ultrasonido, quizá una resonancia magnética, pero dentro de la cirugía, y ese es un paradigma que está cambiando, hay que hacer una etapificación para poder saber, sobre todo en las pacientes en donde estamos contemplando un manejo conservador. Y para eso les decía, esta es una fotografía de la conferencia del doctor Álvaro, él habla de una cosa que se llama identificación transquirúrgica y hablaba de una maniobra que se llama maniobra de Pelosi. La maniobra de Pelosi es librar esas adherencias. Cuando nosotros estamos haciendo la cirugía, nosotros normalmente no entramos a estos espacios. Estoy hablando de la paciente donde vemos la cabeza de medusa y empezamos a disecar por aquí o cometemos ese error y no sabemos cómo entrar por estos planos. Bueno, pues para eso hubo un artículo que describieron los doctores Pelosi, donde les voy a presentar las fotografías de este artículo original, en donde ellos lo que hacen es ponen una compresa para elevar todo, digamos, lo que necesitan trabajar, y ven que la zona de adherencia normalmente está en el centro, en la zona de la cicatriz. Y entonces hacen una disección por el lado lateral al ligamento ancho y entran por ahí para poder hacer una disección y de manera muy avascular, de manera muy poco cruenta, permite nosotros ir paso a paso desvascularizando, voy a adelantarme, desvascularizando esta zona que es la zona de máximo riesgo, y nosotros podemos meter una pinza de ángulo, pasarla por el otro lado, pasar una sutura y ligar y ligar y ligar hasta bajar todas estas estructuras. Y esto cada vez lo vamos a ver más, no solamente en la paciente que queremos que no sangre, sino también en la paciente que queremos, en esas pacientes que queremos conservar el útero. Es muy bonito los eventos académicos porque se para un ponente en donde habla y se para y dice, y eso pasó aquí en este evento, en este congreso, el manejo del acretismo placentario siempre consiste en una histerectomía. Y luego el siguiente ponente se para y dice, pues yo los invito a que veamos las realidades con otros ojos porque voy a presentarles evidencia quizá un poquito diferente. De manera muy respetuosa y de manera muy académica podemos disentir en pro, digamos, del beneficio de la paciente. Y estas son fotografías del artículo original del doctor Pelosi. Y bueno, ya cuando hacemos esto, podemos tener estas piezas afuera con sangrados mínimos. Entonces, esto sí existe. Pero hay otro tercer momento crucial para que podamos llegar a eso, que es la preparación y la contención. Por aras del tiempo no me voy a meter en dejar todo el video de cómo se hace una cateterización uretral. Muchos de ustedes saben hacerlo y los que no conocen seguramente o tienen el teléfono de un uroginecólogo que puede ayudarles a hacerlo. ¿Se tiene que hacer en todas las cirugías? No, no se tiene que. De hecho, los grandes centros ahorita ya no lo hacen de rutina, más que cuando la placenta está en una etapificación comprendiendo el parametrio. Pero la recomendación es que sí lo hagan. ¿Por qué? Porque si tienen una incidencia es mucho más fácil ubicar los uréteres e ir a repararlos que si ustedes no lo hacen. Porque si ustedes hicieron una preparación adecuada y tienen una lesión en donde tienen que lesionar intencionadamente la vía urinaria, como en este caso, acá abajo están los pies de la paciente, acá arriba está la cabeza de la paciente, estamos viendo un hoyo en la vejiga. Ahorita les voy a presentar la otra foto donde está en la parte de la vejiga que ya no está acá, y estos son los catéteres que se pueden ver que entran a través de los meatos y el globo de la vejiga. Esta es una paciente que esta es la otra parte de esa vejiga, este es el pedacito de la vejiga que ni siquiera tratamos de despegar. ¿Por qué? Porque si no se nos hubiera muerto la paciente. Y esta es precisamente el tipo de abordajes que se puede hacer cuando hacemos las cosas de manera planeada. El cuarto momento es una cosa que se llama seguimiento congruente. Se supone que todos estamos en contra de la mortalidad materna y todos queremos hacer algo, pero a la hora de los cocolazos, como que nos zafamos muy fácil. Ay, no, pues es que aquí no tengo a quién mandarle el ultrasonido. No, es que aquí
hay que redefinir todas estas aparentes apatías y hay que hacer este granito de arena que creo que todos podemos aportar para solucionar el problema. El quinto momento crucial es la transdisciplinariedad eficiente. Si ustedes creen que el hablarle a todo mundo para que esté ahí en ese momento es suficiente, quiero decirles que estamos mal. El hacer las cosas tiene que ser desde antes. Oye, a ver, necesito que tú te involucres en esto, necesito que tú me ayudes y que colabores en esto y que necesito que nos digas en qué te podemos ayudar a ti. Esta es una fotografía de esa paciente que les platiqué. Aquí está el doctor Paulo Mid, que le agradezco que nos acompañe. Porque él participó también en esta cirugía, es todo nuestro equipo en San Luis Potosí, cada quien haciendo su parte. Fíjense cómo la paciente, aquí todavía ni siquiera empezamos la cirugía y la paciente ya tiene colocadas los segmentos inferiores del pantalón antichoque, por ponerles el ejemplo de algunas de las estrategias que debemos de tener desde antes. Ese es un verdadero manejo especializado. Y hay una cosa que se llama prevención terciaria. Y bueno, aquí es la parte en donde muchos de ustedes sí pueden empezar a participar. ¿A qué me refiero con eso? Quizá algunos de ustedes no conocen este artículo. Es un artículo publicado en japonés, pero los que sí lo conozcan, o ahora que lo están conociendo, quiero que sepan que se describió así de manera, así están de borrosas las fotos, se describió en pocas palabras. Oigan, decían ellos, ¿y si hacemos la histerotomía en la cesárea un poquito más arriba? ¿Será eso diferente? Bueno, pues, ¿qué creen? El que ustedes hagan su próxima cesárea 2 centímetros para arriba de donde normalmente la hacían, va a cambiar la vida de muchas pacientes, porque la evidencia científica ya nos demuestra que si nosotros hacemos la incisión de la cesárea un poquito más grande, perdón, un poquito más hacia arriba, eso nos va a quitar muchísimo el riesgo de que una paciente tenga acretismo en su siguiente embarazo, aunque tenga placenta previa. Me quedan 5 minutos, voy a irme un poquito más rápido porque hay muchos conceptos que todavía quiero transmitirles. Y esto, entonces, perdón, voy muy rápido, no quiero pasarme tiempo. Pero bueno, en centros especializados como los que se han integrado ya en Latinoamérica, están desarrollando todo esto. ¿Qué es lo que comprende un equipo multidisciplinario? Pues todo esto. Todo esto lo tendríamos que tener en nuestro checklist y todos ellos tienen que ser convocados, no solamente para decirles, tú estás en el equipo y cuando se me ofrezca te voy a hablar, sino para decirles, oye, esto es lo que yo probablemente pueda necesitar de ti, puedes hacerlo y cómo podemos trabajar juntos para que tú logres tu trabajo y yo pueda lograr el mío. Y un concepto también muy importante que yo también necesito reforzarles en esta mañana es que esa paciente que tuvo cesárea, esa paciente que tiene placenta previa, es imposible que sumadas esas dos cosas no tenga un ultrasonido temprano. Y temprano me refiero en primer trimestre, para que no tengamos esas bombas que nos están tronando en quirófano. La única manera de poder referir tempranamente, hablarle tempranamente a quien va a poder ayudar, es hacerlo de manera oportuna. Y hay que saber a dónde las vamos a mandar. Si ustedes no tienen a dónde, tienen tiempo en una paciente de primer trimestre para hacer un plan de acción. Hay mucha gente, nuestro centro en San Luis Potosí, a nosotros de manera personal nos pueden contactar para que los apoyemos, pero no en el momento del quirófano y que nos conozcamos ahí, sino para hacerlo mucho tiempo antes. Entonces, sí hay opciones. Estos son algunos de las experiencias latinoamericanas que existen. Al final les voy a pasar un código QR en donde van a poder solicitar esta información para quien lo necesite. Les hablaba yo del plan terapéutico individualizado y les hablaba de lo que presentaba el doctor Álvaro. Y esta es una de sus fotografías que tomé el día de antier en su conferencia, porque habla de una resolución según el tipo de placenta que tiene, sobre todo haciendo énfasis en este manejo conservador. En esta etapificación intraoperatoria, que así es como ellos le llaman, nosotros vemos si existe viabilidad uterina con los criterios que él mencionó para poder dar el siguiente paso de hacer una cirugía con conservación de útero. Y se está haciendo telemedicina y cirugía virtual y los invitamos ahora en este momento para que estén atentos o que nos contacten quienes estén interesados, porque estamos empezando a implementar
estrategias de educación y de apoyo quirúrgico a través de telemedicina. Quien quiera más información nos contactará al respecto. Entonces, estas 8 cosas son cosas que tendríamos que contemplar en una técnica quirúrgica en acretismo. Son cosas que son muy obvias y que son cosas que son muy claras. Quienes no lo estamos haciendo así, tendríamos que hacer los cambios justificados en lo que ya les acabo de decir para hacerlo. Y hay algunas maniobras que deben de saber y quienes no tengan esa competencia ya tienen bien claro qué es lo que tienen que empezar a buscar en sus próximos adiestramientos académicos. Ya sabes hacer controles vasculares, sabes cómo comprimir la aorta, tienes un protocolo de transfusión masiva, en tu hospital lo tienen, ¿cómo se hace una cirugía de control de daños? Porque para todo esto, para todas estas enfermedades, hay cura. Y la cura empieza por dejar de procrastinar y por tratar de tomar control de lo que sí está en nuestro control. Oye, es que eso depende de banco de sangre. Yo no soy de banco de sangre. Pues sí. Pero si esa paciente que les presentamos al inicio fuera su familiar, es muy probable que estuvieran con una motivación un poquito mayor a buscar al del banco de sangre con tiempo y decirle, oye, ¿cómo le hacemos? Vamos a trabajar juntos para tenerlo. Entonces hay cosas que no dependen de nosotros, pero hay cosas que sí dependen de nosotros, como tener empatía para estar aquí sentados un jueves después de la cena del Congreso y estar aquí escuchando algo que pueda mejorar la vida o el pronóstico de uno de nuestros pacientes. Eso se llama empatía y estoy seguro que todos ustedes la tienen. Por eso están aquí esta mañana. Pero hay entonces qué hacer, hay muchas cosas que hacer. Fíjense cómo está, este es un video de una cirugía en donde estamos viendo que quien le hizo la cirugía anterior le hizo una cirugía demasiado bajo y entonces ahí literalmente está, si esta paciente hubiera tenido una placenta previa, pues es lógico que la paciente hubiera tenido un acretismo placentario. Entonces, haciendo la incisión uterina, como ya dijimos, un poquito más arriba, podemos empezar a paliar esto. Y hay alternativas quirúrgicas, como esta técnica de la triple P, que consiste en desvascularizar, en no tocar el lecho placentario y hacer una resección alrededor. Y esta, por ejemplo, es la fotografía en donde se ve que existe, acá está la zona de compromiso, este es útero sano, es todo esto, ya se hizo la técnica de Pelosi que les dije, todo esto son los vasos que de otra manera no hubiéramos podido desprender y nos hubieran empezado a sangrar. Esta es la misma paciente en donde ya resecamos toda la zona que estaba con el acretismo y esta es la misma paciente con el útero conservado. Entonces sí hay opciones. De hecho, en esta publicación reciente del doctor Jaraquemada, él dice que hasta en el 80% de los casos pudiéramos contemplar esta posibilidad. No quiere decir que la vayamos a hacer en todas, pero en algunas culturas, como en la japonesa, en donde es como una dificultad para seguir evolucionando, el tener una ausencia de una parte corporal, pues bueno, ahí es donde se dio esa necesidad y empezó a hacerse. Y antes Figo no hablaba de manejo conservador, pero cuando vieron tanta evidencia científica tuvieron que hablar y tuvieron que hablar de esto y tuvieron que hablarle a los expertos y entre ellos está aquí el doctor Palacios Jaraquemada. Y entonces ya salió un consenso. Y ya estoy por terminar y les dije que les iba a enseñar algunas cosas que nada tienen que ver con medicina, pero que creo que vale la pena que todos sepamos. Y esto es hablar del liderazgo. Es muy importante que todos los que están acá sentados esta mañana puedan el día de mañana tener herramientas que les permitan poder, esas ideas que ustedes ya tienen, yo espero haberlos contagiado de una necesidad imperiosa de hacer cambios. Ahora les voy a decir cómo se hacen. Bueno, son 13 conceptos importantes, ¿va? Hablando de fútbol. Primero, tenemos que plasmar por escrito una estrategia. El tener una estrategia es mejor que no tener una estrategia, pero el segundo paso es hacerla por escrito. Segundo, tenemos que hacer un algoritmo de manejo, como un mapa, una ruta en donde diga, como Google Maps, me voy por aquí, pero si está cerrada esta calle, entonces ya sé cuál es la otra calle que voy a tomar. Entonces los algoritmos contemplan no solamente lo que se tiene que hacer, sino la manera como podemos tomar opciones por si esa primera opción no es posible. Tercero, tenemos que eliminar debilidades. Por ejemplo, una manera de hacerlo es que ustedes digan, a ver, voy a revisar las 5 muertes maternas que ha habido aquí en mi hospital y voy a ver de qué se murieron. Y entonces ya una vez que hacen ese análisis, empiezan a hacer un diseño de alguna actividad específica para eso.
Y tenemos que identificar de eso cuál es el proceso y el paso crítico, porque hay cosas que no se deben de tocar. Cuarto, potenciar las fortalezas. Tenemos que identificar los pasos y los procesos que poco requieren de atención. O sea, les ha tocado que los convocan a una junta en donde ustedes no hacen nada y que de alguna manera no pueden hacer nada y que dicen, ¿para qué me hablaron a mí si esto no depende de mí y yo no puedo ayudar? ¿Les ha tocado? Bueno, pues esa gente luego se desencanta de tanta juntitis y de tanta cosa y dice, no, pues ahí miren, no quiero decir que no les tomen opinión, quiero decir que vean muy bien en dónde es donde tienen que apretar la tuerca, porque quizá haya muchas tuercas que no necesitan ser apretadas. 5, paliar debilidades ocultas con fortalezas inesperadas. Un ejemplo, en un turno específico se me han muerto pacientes porque no hay nadie ahí que los atienda. Pero si les pregunto a los médicos, me van a decir, no, pues yo no sé atender. Entonces, en lugar de la próxima evento académico, cuando consiga yo una beca, jefe de servicio, pues, o si estoy en ese turno y yo soy quien quiero hacerlo, me voy a ir a tratar de buscar una beca que a lo mejor hasta me puede apoyar mi hospital para ir a prepararme en un adiestramiento específico para eso. De esa manera vamos a tener una persona motivada, comprometida y al mismo tiempo alguien que nos va a ayudar en el problema. Sexto, hay que evitar componentes de una mala estrategia. ¿Cuáles son los componentes de una mala estrategia? Para lo que sea, un contenido que es de relleno. Ahí en la estrategia solamente tiene que estar, no debe estar ahí que si políticamente correcto, no, debe estar lo que se tiene que hacer. B, no identificar cuál es el verdadero reto. C, confusión de metas con estrategias. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es cómo lo vamos a lograr. Y D, tener objetivos no liderados. Todo aquello que no tiene un responsable no puede darse continuidad y por consiguiente va a salir probablemente mal por una cosa que se llama entropía, que ahorita les voy a hablar al respecto. 7, ¿qué origina una mala estrategia? Ya les dije cuáles son los componentes de una mala estrategia. Ahora, ¿qué es lo que lo origina? Confundir valores y prioridades, aplicar plantillas sin adaptarlas. Ah, aquí está el modelo del hospital fulano y tal, lo voy a aplicar en el mío así tal y como va. Eso no sirve. O basarse solo en el pensamiento positivo. No, vamos a echarle ganas. Todos quieren combatir la muerte materna. Sí, bueno, vámonos todos bien motivados, pero sin poder hacer un verdadero cambio. 8, ¿qué tiene una buena estrategia? ¿Cuáles son los componentes de una buena estrategia? Pues primero, un diagnóstico correcto. Saber exactamente qué es lo que está mal y qué es lo que debe de cambiarse. B, tener políticas claras y específicas. Vamos a trabajar con mayor ahínco para combatir la mortalidad materna. ¿Eso a quién le sirve? Solamente a los políticos que querían tomarse la foto. C, hay que tener líneas de acción con responsables específicos. Y D, hay que tener, lo que ya les decía, un plan de acción. 9, hay que aplicar los secretos para lograr una estrategia exitosa. El problema es que nadie nos lo dice, y menos en medicina. ¿Cuáles son esos secretos? Bueno, pues hay que aprovechar las fortalezas y para eso hay que predecir, no que seamos adivinos. Es que si yo ya conozco mi pasado, puedo prevenir muchas veces o prever lo que va a pasar en el futuro. Hay que apoyarnos con la gente que puede apoyarnos desde antes y hay que concretar esos esfuerzos de una manera clara. Hay que forzar y ampliar las ventajas. Soy muy bueno en esto, vamos a hacernos cada vez más y entonces vamos a buscar la manera de que la gente se incorpore para que nuestra fortaleza sea cada vez mayor. Hay que buscar las debilidades internas y solucionarlas. No, aquí no se nos ha muerto ninguna. ¿Y ustedes creen que eso está padre y suficiente? Pues no. Hay que ver por dónde se nos puede colar, digamos, el problema. Hay que vigilar que esta inercia de positiva o negativa y hay que contemplar una cosa que se llama entropía. Quienes no conozcan el término es un concepto de la física, pero aplica para muchos términos en donde dice que todo tiende al desorden. Si nosotros no supervisamos, si no actuamos, si no contenemos, si no diseñamos, si no implementamos de manera dirigida, la entropía nos va tarde o temprano a hacer que las cosas se diluyan y salgan mal. Hay que enfocarnos en una o dos metas u objetivos críticos, no más. Si tienes 10, en esa lista que les decía al inicio, que tienen que hacer su lista como de prioridades, pongan 10, pero trabajen en los 2 primeros. Borren los otros 8. Y después, ya que solucionan esos 2, se vuelven a pasar otros 2 y así se van para poder llegar a un lado concreto. Hagan objetivos alcanzables y que sean factibles y eviten el crecimiento forzado. Muchas veces pasa que queremos hacer todo y nos queremos comer el mundo a bocanadas. Tratar la estrategia como si fuera un diseño de varias partes.
Si un coche se nos descompone, vamos y le cambiamos lo que está descompuesto. No cambiamos el coche por otro. Bueno, a lo mejor algunos sí, pero la gran mayoría no. Pero muchas veces eso pareciera pasar. Este equipo está bien mal, tírenlo y tráiganme otro. Y así no debe de ser. Tenemos que ver cuál es la parte del segmento que tenemos que trabajar. Y tenemos que anticipar el cambio como un estado ideal de las cosas. ¿Qué les sugiero que hagan? A ver, en nuestro equipo, en mi consultorio, en mi hospital, ¿qué es lo que debería de estar pasando? Y luego ya analizan por qué no pasa lo que idealmente tendría que estar pasando. Hay que pensar fuera de la caja, como dicen los gringos, y hay que ver para ello opciones alternativas y hay que evitar la falta de decisiones. No, sí lo vamos a hacer. No, sí, bueno, sí. La falta de decisiones es algo que nos mete en problemas. 12, ya estoy casi por terminar. Hay que tener bien claro que si nosotros no hacemos cambios, entonces no podemos decir que lo que vivimos es experiencia. Es pérdida de tiempo. ¿Qué significa experiencia? Experiencia significa todo aquello que puede impactar positivamente en la vida de alguien. Esa es la experiencia, ¿eh? Si yo digo que tengo mucha experiencia porque tengo 20 años haciendo algo, pero eso no ha cambiado positivamente la vida de alguien, entonces eso no significa nada. Termino. Quienes quieran entrar a un grupo de información de difusión de acretismo, tomen su celular y métanse ahorita a ese grupo de WhatsApp. Quienes lo hicieron ya al grupo, porque lo hice igual en el de incontinencia, ya les pasé ahí toda la bibliografía de lo que dimos ayer. Así lo voy a hacer en unos momentos más para los que están acá y los que quieran entrar al grupo de acretismo. Pero quienes quieran además recibir el video de esta conferencia, les pido que se registren en este código. Se meten ustedes ahí, les va a llevar un formulario. En el formulario les va a pedir un código, le ponen 10-11-22, que es la fecha del día de hoy, y ahí les pide algunos datos, y yo ahí les voy a hacer llegar la liga de esta conferencia que estoy grabando en este momento. Les agradezco muchísimo su atención y les deseo de corazón un muy buen regreso a casa. Muchas gracias.